Muy buenos días, hermanos. La gloria y la bendición de Dios repose sobre cada una de nuestras vidas. Derrame gracia y misericordia en cada una de nuestras vidas. En esta mañana, el pueblo de Dios se goza, se alegra, porque es un día de fiesta, es un día de unidad, es un día de estar con el Señor, de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hasta este momento todos hemos recibido de una o de otra manera. Hoy es un día especial porque el domingo es el día del Señor. Es el día que debemos venir dispuestos para recibir el mensaje que Él ha preparado para cada uno de nosotros. El tema que vamos a desarrollar hoy tiene como título: el propósito de nuestra debilidad y cómo enfrentarla. Texto bíblico 2 Corintios 12, versículos del 1 al 10. Nosotros todos, hermanos, sin excepción alguna, tenemos debilidades. De una u otra manera tenemos todos debilidades, pero las debilidades tienen un propósito de parte de Dios. Y Dios quiere en esta mañana que a través de este mensaje nosotros nos podamos ayudar y entender que las debilidades que nosotros tenemos tienen un propósito de Dios para nuestras vidas. Y en este mensaje debemos aprender nosotros ese propósito para nuestra vida y cómo manejar nuestras debilidades para poder ser formados por Dios, ayudados por Dios en cada uno de esos momentos. Entonces, tú tienes una debilidad, yo tengo una debilidad, porque todos tenemos debilidades, pero ¿cómo tú podrás enfrentarlas si no conoces la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios nosotros vamos a aprender a enfrentar todas las debilidades que tenemos en nuestra vida. Primero tengo que saber yo cuáles son mis debilidades, porque nosotros, hermanos, nosotros somos unos personajes tremendos. A nosotros nos gusta hablar de todas las fortalezas que tenemos, de todo lo que tenemos fuerte. Pero ¿quién habla de las debilidades? No las callamos. No le queremos contar a nadie que estoy débil en esto, que estoy débil en aquello, sino que me quedo calladito y no digo nada. ¿A usted le gusta hablar de las debilidades? Le aseguro que me va a decir que no, porque a nadie le gusta hablar de eso. Ahora, ¿se siente orgulloso de cada una de las debilidades que tiene? Personalmente no. Porque uno quiere ser cada día mejor, uno cada día quiere cambiar. Y hay debilidades que están allí. Y entre esas debilidades para mí son las emociones. Las emociones juegan un papel muy importante en la vida del ser humano. Y hay gente que te dice cosas feas y entonces ya tus emociones te están dañando la vida, ya te sientes morir porque te dijeron, porque te hicieron. Esas son debilidades que tenemos que aprender a mejorar en nuestra vida. Que todo lo que nos digan rebote. Solo la palabra de Dios quede centrada en nuestro corazón. Es lo único que podemos recibir, sea de bendición para nuestra vida, es la palabra de Dios. Entonces, siempre hablamos más y más y más. Es que yo puedo, es que yo tengo, es que yo doy, es que yo alcancé, es que yo recibí. Siempre estamos dando esa fortaleza en nosotros. Es que yo soy capaz de hacerlo, aunque usted no lo sea, usted lo muestra que tiene la capacidad. Y creo que tiene la capacidad, pero muchas veces nuestras debilidades no desarrollamos lo que tenemos que desarrollar. Somos inconstantes, somos inmaduros. Muchas veces nos creemos menos que las demás personas y tenemos que levantarnos en esa parte de nuestra vida, porque Dios quiere que seamos fuertes para poder enfrentar todos los embates que la vida nos muestra todos los días, para que usted pueda decir: diga el débil, fuerte soy. Y no fuerte de porque alce pesa, yo alzo pesa, no. Usted tiene que ser fuerte en el espíritu, espiritualmente, para poder sobrellevar las cargas de los demás, porque la Biblia dice sobrellevando las cargas de los hermanos. No quiere decir que te las cargues tú, sino sobrellevándolas para poderlas ayudar. Y una persona fuerte es la que puede hacer eso, no cualquier persona, hermana. Puede tomar tu debilidad para ayudarte. No cualquier persona lo va a hacer conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que sacar a la luz todas esas debilidades, porque muchas veces las ocultamos para que nadie sepa, para que nadie me oiga que yo estoy débil en esta parte. Es cuando nosotros más tenemos que hablar de nuestras debilidades, para que tanto Dios a través de los siervos que coloque te puedan ayudar a salir de cada una de ellas. Físicamente, hermano, el cuerpo humano tiene áreas muy débiles.
Cada uno sabe cuál es el área muy débil que tiene y son ellas más vulnerables por los golpes, por las heridas que la gente le está causando a uno. Pero yo le digo algo, los boxeadores, un ejemplo, siempre saben cuál es el área débil del contrincante. Y ahí es donde más lo atacan hasta que lo tiran a la lona, hasta que lo derriban. Porque ya saben cuál es el área débil, porque ellos estudian la personalidad de la persona con la cual van a boxear. Dios, a través de su siervo, estudia la manera de ayudarte a cómo salir de tus debilidades y que puedas reconocer que necesitas ayuda porque tienes un área que para ti es muy débil y no la has podido manejar. Llama la atención que uno de los hombres más grandes de la Biblia, que es Pablo, después de Cristo, ¿no? Pablo, hable de gloriarse en sus debilidades más que los logros como apóstol del Señor. Él se gloriaba de sus debilidades. Yo tengo esta debilidad, pero yo tengo que trabajar en mi debilidad. Yo tengo que ayudarme en mi debilidad. Se gloriaba de ella porque esa debilidad lo hacía buscar la presencia de Dios. Esa debilidad que tenía hacía que él estuviera más presente en la vida del Señor. No se glorió en su apostolado, que fue tremendo apostolado. 13 cartas paulinas. Mire todas las iglesias que fundó Pablo. Eso sí era un apóstol. Porque trabajaba y trabajaba y trabajaba y no se cansaba. Que aún desde la cárcel trabajaba y escribía las cartas para todas las ciudades. Nunca dejó de trabajarle a Dios. Ese sí es un señor apóstol. Por eso él fue el más grande de los apóstoles en ese tiempo. Porque fundó muchas iglesias que hoy en día nosotros recibimos de toda esa palabra que él enseñó. Mira cómo corrieron los tiempos y todavía hoy predicamos la palabra que él dejó escrita en los evangelios. No habrá, hermanos, cosa que nos identifiquemos como cristianos nosotros a través de este gran siervo de Dios. Él nos llevó a nosotros a los pies del Señor. Aprendamos cómo a través de Él se pueden lidiar las debilidades que nosotros tenemos para que puedan ser usadas por Dios en nuestra vida personal. Dios usó las debilidades de Pablo. ¿Qué era Pablo? Orgulloso, soberbio. Y más adelante vamos a ver todo el trabajo que Dios hizo en Pablo y lo convirtió en una persona humilde, mansa y sencilla. Porque así trabaja Dios con nosotros, hermanos. Entonces, tú tienes que conocer el propósito de tu debilidad. Yo le hago una pregunta. ¿Usted lucha con sus debilidades? Todos luchamos contra la debilidad. Pues bienvenido al mundo de los menos fuertes. Porque somos menos fuertes cuando vivimos en constantes debilidades. Los más fuertes no viven en constantes debilidades. Por eso diga el débil, fuerte soy. Porque usted va a trabajar ahora con sus debilidades. Este mensaje de verdad quede centrado en su corazón para que aprenda a manejar cada una de sus debilidades y ponerlas cada uno en el altar del Señor. ¿Usted cree que una persona de carácter brusco, grosero, tiene alguna debilidad? Ahí radica su verdadera debilidad, en no saber manejar su carácter, en no saber dejar de ser soberbio. Todas esas son debilidades que no se ven muchas veces, pero que están ahí latentes en la vida de cada persona. Y esas debilidades no lo dejan formarse como Dios quiere formarse. Y como usted pueda decir algún día, cuando soy débil, entonces soy muy fuerte. Usted es débil, ¿por qué? Porque no sabe manejar sus debilidades. Pero tampoco pide ayuda para ser ayudado en esas debilidades. ¿A qué le teme pedir ayuda? ¿Por qué se encierra? Hay debilidades que usted habla con una persona y dice, ¡ay, qué linda esa persona! Mira esa persona, qué amable. Pero cuando llega a su casa se quita el vestido de bueno, de amable y se pone el vestido del señalador, del juzgador, del maltratador. Esas son debilidades que usted tiene que aprender a corregir en el Señor. Y si no puede, hay muchas personas dispuestas para ayudarte a corregir estas circunstancias de tu vida. ¿Cómo entender que hay una fortaleza en mi debilidad? Pablo entendía que había una fortaleza en su debilidad. Por eso él buscó la presencia de Dios, para él ser ayudado por Dios a tomar esa fortaleza. Porque ¿sabe por qué se vuelve una persona cuando está en el Señor fuerte en su debilidad?
lo hace fuerte la debilidad? Porque se agarra de la mano de Dios. Y Dios le va a ayudar a fortalecerse aún en medio de su debilidad. O sea, Dios le va a ayudar a ir corrigiendo y que él va aprendiendo a salir de esa debilidad. Por esta aparente paradoja de la que nos habla Pablo, yo te voy a hablar de dos puntos importantes en esta mañana. El primero, porque mi debilidad no permitirá que me gloríe. Vámonos al 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjate, Pablo aquí nos está relatando una experiencia que tuvo con el Señor. Una experiencia que era un arrebatamiento anticipado. Había sucedido hace 14 años a él esta experiencia tan tremenda. Pero esta experiencia tan tremenda le permitió a él tener una comunión perfecta con el Señor. Dice aquí que él fue traspuesto. Dice aquí la misma palabra, al cielo, al mejor estilo de cualquier profeta de los anteriores que fueron traspuestos para llegar hasta el cielo, en una forma que ni él mismo estaba seguro. Él decía, no sé si en el cuerpo y no sé si en la carne. Él no sabía, o en el espíritu, él no sabía. No pudo entender eso nunca. Pero eso no se le ha cuestionado a Pablo. Lo único que sabemos es que Pablo subió al tercer cielo. Y en el tercer cielo está la presencia de Dios. Y Pablo subió también al tercer cielo. Y ahí estaba el paraíso. Pablo estuvo en la presencia del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Tratar con Pablo. Para que Pablo no se fuera a gloriar por ser usado por Dios. Y eso pasa de continuo, hermano. Usted no ve cómo la persona que Dios usa para eso, entonces hacen un espectáculo. Y entonces cuentan y entonces se creen lo más santificado de la tierra porque Dios les permitió una experiencia como esa. Pablo fue exhortado, ¿verdad?, por Dios para que no se gloriara él mismo en él, sino que se gloriara por lo que Dios había hecho en él. En eso debemos gloriarnos nosotros, en lo que Dios ha hecho en nosotros hasta el día de hoy. Cómo Dios nos ha formado, cómo Dios nos ha hecho unas personas diferentes, cómo Dios ha tocado nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, cómo Dios nos ha dicho, aquí estoy contigo, te voy a ayudar, te voy a formar. Él no recuerda si fue en el espíritu o en el cuerpo. Mire usted cómo pasó esto en Pablo. Él no lo recuerda, dice que la escritura. De todas maneras, nadie puede especular los detalles que Pablo estuvo en ese momento, porque nadie lo puede decir. El único que podía decirlo era él. Y él lo dijo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo estuve allá, Dios me llevó allá. Pablo tenía la intención de no exaltar lo que él oyó, sino exaltar a Cristo. Esa era la intención de Pablo, mostrar al Cristo de la gloria. Y usted y yo tenemos que mostrar al Cristo de la gloria cuando tengamos situaciones como esas. Demostrar el poder de Dios en nosotros y en el mundo entero. Pero la intención de Pablo no fue esa, sino mostrarle al mundo al Cristo que él había conocido, al Cristo que le dio la oportunidad de conocerlo, porque acuérdense que él mataba a los cristianos, era orgulloso, soberbio. Pero Dios le permitió un toque y él aceptó ese toque con el Señor. De este hombre, él decía, de ese hombre sí tengo derecho a gloriarme. Usted tiene derecho a gloriarse de Dios, de todo lo que Dios hace por usted. Darle la gloria a Dios en todos los momentos de su vida. Saber que Dios está ahí en cada proceso. Pero no importa lo que esté pasando. No importa que usted diga, se me acabó la vida. No tengo que hacer. No tengo que puerta tocar. Yo te invito a que toques la puerta del cielo. Es la única que se va a abrir. Es la única que te va a bendecir. Es la única que te va a decir. Y es la única que te abre con los brazos abiertos. Y ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo que te ama. Ese es el Cristo que bendice todos los días tu vida. Ese es el Cristo que se ocupa de ti. Se ocupó de Pablo, también de ti y de mí se va a ocupar el Señor. Va a hacer el trabajo precioso en nuestra vida. El versículo 5, la primera parte dice, de tal hombre me gloriaré. De tal hombre, ¿de quién hablaba? De Cristo. Yo me voy a hablar de Él. Tú, la gloria tuya tiene que ser solo para Cristo. Tú, la gloria no es para ti, es para Cristo. Cuando Dios te use para algo grande, no digas, es que yo, y sacas pecho, es que yo pude. No, hermano, tú no puedes nada si Dios no lo permite. La gloria siempre va a ser de Dios. Siempre va a ser del Cristo, de la gloria. Porque cuando vio el tercer cielo donde está el paraíso, aquella fue una demostración de amor que Dios tuvo con él.
Dios amó tanto a Pablo que le permitió ir al tercer cielo y ver. Que yo escuche, yo he visto muchos testimonios de eso que realmente no los he creído. Me disculpa la gente, pero no los he creído. Pero este sí lo creo de Pablo. Este sí lo creo porque es un hombre que se metió de lleno con el Señor. Habrá algunos que Dios los ha utilizado, pero siempre hay que darle la gloria a Dios. Pero Dios, para Dios, Pablo fue especialmente a buscarlo y le estaba anticipando la gloria que le esperaba a él. Mire qué lindo Dios. A veces nos anticipa la gloria a nosotros también. Nos estamos dando lo glorioso que es Él, lo glorioso que vamos a encontrar allá en los cielos, la relación más bonita allá en los cielos con Él. Eso fue lo que Él hizo con Pablo. Es una tremenda bendición saber que mis debilidades me van a ayudar a mí a describir que lo único en lo que podré gloriarme es en la cruz de Cristo. Usted y yo es lo único que podemos gloriarnos en la cruz. Fuimos salvos gratuitamente. Un regalo de Dios. Fuimos bendecidos gratuitamente. Un regalo de Dios. A veces despreciamos los regalos de Dios. A veces no tenemos en cuenta todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Pero yo le digo esta mañana que de esa manera, cuando usted se gloria en la cruz de Cristo, es cuando va a entender de tal manera amó Dios al mundo. Antes no lo va a entender. Cuando usted entienda eso, sabrá cuánto amor derramó Dios a toda la humanidad. Y en esa humanidad estamos tú y yo, y nuestra familia, hermano. Si con mis debilidades glorifico a Cristo, entonces vale la pena esa gloria. Vale la pena. Que por mis debilidades yo pueda glorificar a Cristo. No sé cuántas sean tus debilidades, pero qué bueno que hoy puedas aprender que las debilidades son un tesoro cuando las manejamos en las manos de Cristo. Cuando dejamos que Él lo vaya moldeando. Acuérdense que el alfarero trabaja la vasija hasta que la deja bien hermosa. Él no lo va a dejar con un bolichón acá y otro por acá. No. Él va moldeando. Y si sale mala, la revienta y vuelve y la hace. Hasta hacer una vasija perfecta, que es lo que quieren nosotros. En un mundo donde la adulación, hermano, donde la exaltación al ego es lo que se ve en este momento. Hay gente que necesita ser exaltado. Hay gente que tiene la oportunidad de mostrar su humildad, su sencillez, y no lo hace porque se cree el que más pudo, porque se cree el que más tiene, porque se cree que nadie puede estar como él está. Hermano, bajémonos de esa nube, que eso no nos sirve. Cuando usted muera, igual a 2 metros de tierra va a estar que todos los demás. Más bien usted trate de vivir una vida en santidad y trate de vivir una vida glorificando el nombre de Dios, para que usted pueda ser exaltado por Dios algún día, para que usted pueda ver lo que Dios hizo con Pablo, que lo exaltó y lo llevó en un arrebatamiento antes de que el arrebatamiento llegara, para mostrarle la gloria y el poder de Él a Pablo. Y yo sé que Dios trató a Pablo fue por eso, porque Pablo necesitaba mano dura, ponerse de la vida anterior que él traía. Y cuando ya Dios lo pudo manejar a él, porque él se dio a Dios, entonces Dios hizo un trabajo maravilloso en Pablo. Yo le digo algo, hermano. La lucha que tenemos no es sino con carne, no es con carne, sino de sangre. Y de sangre, sino de los espíritus que están en contra de nosotros. Está en Efesios 6:10. No es lucha con carne ni sangre, sino son luchas espirituales. Pero como hijos de Dios podemos vencerlas a todos, porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. ¿Sabe? Pablo nunca se creció porque era un apóstol. Miremos en este mundo lo que está pasando con el apostolado. Él nunca se exaltó porque yo soy el apóstol Pablo. Él nunca dijo eso. Él nunca fue que lo buscaron los otros apóstoles para nombrarlo apóstol. Él fue nombrado directamente por el Espíritu de Dios como apóstol. Era un apóstol consagrado para Dios. Y él toda la vida se consagró para Dios. Después de que fue el matador de los cristianos, se convirtió en el buscador de los cristianos, predicando y enseñando la palabra de Dios. Yo digo que hay hombres, incluyendo a no pocos creyentes en este mundo, que les importa mucho que otros los estén exaltando, que otros estén diciendo palabras bonitas, que otros le estén mostrando, que otros le estén dando. No, hermano, entre más sencillos seamos, nos parecemos más a Cristo. Amén.
Entre más sencillos nos vistamos, entre más sencillos caminemos, nos parecemos más a Cristo. ¿Por qué tenemos que ostentar tanto? En que yo tengo. Si cuando usted se muera, yo no he visto un cajón lleno con todas tus bienes dentro del cajón, un muertito llevándose toda su mudanza. No lo he visto, que se queda todo en la tierra. Entonces, ¿por qué somos tan orgullosos? ¿Por qué somos tan soberbios? Si Dios nos ha llamado que seamos mansos y humildes como Cristo, que es el testimonio que nos dio Cristo aquí en la vida. Y ese era el trabajo que Dios estaba haciendo con Pablo. Vamos a verlo más adelante. Entonces, hermano, la gente quiere que lo exalten, que le reconozcan todos los méritos. Es porque hermano, mucho cuidado con eso. Los éxitos y los méritos, Dios permite que tú los recibas. Y por eso tú no te debes exaltar. Esa es la gloria que no es permitida por Dios. La primera gloria que les enseñé es la que es permitida por Dios, que te gloríes de las cosas de Dios, que muestre quién es Dios en tu vida. Pero esto de que te alaben, de que te adoren, de que te busquen, de que te exalten por lo que tú haces, no es la gloria permitida de parte de nuestro Dios. ¿Qué dice el 5b? Pero de mí mismo en nada me gloriaré. De mí mismo en nada me gloriaré, lo dice Pablo. Yo no tengo por qué gloriarme en mí misma. Si lo poco que uno tiene se lo ha dado Dios. Nada es tuyo ni nada es mío. Simples administradores de Dios somos aquí en la tierra. Por eso tenemos que manejar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero cuánto necesitamos aprender de este hombre como Pablo, pero sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender mucho, que fueron personas cuyas vidas fueron marcadas por la humildad. Cristo fue humilde hasta su muerte en la cruz. Mire, además, gloriarse en las debilidades es un asunto, hermano, bastante delicado en nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Porque te pone a raya, de manera que nadie tenga más alto concepto de ti. Y Pablo dijo, yo no quiero que nadie tenga más alto concepto de mí. Yo soy el que soy, en otras palabras. Y así como soy, así todo el mundo me debe tratar. No creerte más que los demás, no enfocarte en ser más grande que los demás. De tal manera, hermano, que usted no debe tener más alto el concepto de las personas que tiene alrededor suyo. Mira lo que dice Romanos 12:3 en la Nueva Versión Internacional. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que se debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Piense con moderación de sí, según la medida de fe que Dios le ha dado. No se crea más que nadie. La Biblia lo dice. El que tengas un poco más que otro no te hace más grande que otro. Para Dios no hay acepción de personas y todos somos iguales para Dios. Entonces, preferir gloriarme en mis debilidades a mí me mantiene consciente de quién soy. Usted va a saber quién es usted cuando usted se mantiene gloriándose en su debilidad. Cuando usted se mantiene de esa manera, usted se hace más grande en el Señor. Este es el otro propósito para nuestras debilidades. Entonces usted tiene esta debilidad. Mire que estoy hablando del propósito de las debilidades en nuestra vida. Y este es otro propósito de nuestras debilidades. Y es que soy consciente de quién soy o de quiénes somos cada uno de nosotros. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos. No nos está permitido. Hermanos, pero tal gloria, ¿por qué? Porque tal gloria es efímera, tal gloria es pasajera, así como llegó, así se fue. Pero el gloriarme en mis debilidades, en las mías propias, dice aquí la palabra, nos hará hombres y mujeres con una tremenda visión de vida. Amén. Usted va a tener visión cuando usted se gloríe. Oye, yo soy esto, tengo que mejorar. Y en la medida que usted lo hace, usted va a tener una visión diferente de vida, distinta al de los demás. Ahí va a ver el cambio en su vida personal, porque va a ser distinta a los demás. Las debilidades son un límite con Dios, ¿verdad? Dice aquí la Escritura, porque Dios es el que nos mantiene a cada uno de nosotros. Entonces Dios permite todas esas limitaciones, nuestras debilidades, para Él poder irnos formando a cada uno de nosotros y hacernos aptos para el servicio. Por eso Él le importa que tú y yo tengamos debilidades.
y gloriarme de mi debilidad porque sé que Dios está trabajando en esa debilidad que yo tengo. Dios está trabajando para hacerme a mí grande en esa debilidad. ¿Qué hacen mis debilidades? Me humillan. Me hacen sentir humillado delante de Dios. Porque no estoy bien, sino Dios es el que me quiere ayudar a mí para estar bien. ¿Me protegen de qué? De las vanidades. Me protegen de las cosas negativas que antes hacía y ahora he empezado a cambiar gracias a que estamos en las manos de Dios. Y ese es el propósito, otro de los propósitos de nuestras debilidades. Mire cuántos propósitos tienen nuestras debilidades. Y todos ellos, ¿qué es? Corregir nuestra vida, cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensar, de hablar, de caminar, de todo. Segundo, ¿por qué la debilidad me hace humilde ante Dios? Porque la debilidad me hace humilde ante Dios. Vamos al versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, un aguijón en mi carne quiere decir que el aguijón estaba en el cuerpo de Pablo. No estaba en el espíritu, no estaba en la mente, estaba en el cuerpo de Pablo. Eskolopteis sarki es la palabra griega escolops. Aparece en el griego clásico en esta referencia a una estaca, un asta bien filosa de madera utilizada para empalar. Miren lo tremendo que es. Y en el griego helenístico se menciona varias veces como aguijón, se menciona como astilla. Y la mayoría de las referencias bíblicas, como en la Septuaginta, el Nuevo Testamento y los papiros, se traducen como aguijón, astilla, espina o esquirla. Entonces, una espina, una esquirla, como usted quiera, era la que estaba incrustada en el cuerpo de Pablo. Y este hecho del aguijón no fue enviado, sino por mensajeros de Satanás. Dios, así como te acuerdas cuando le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job, aquí estaba permitiendo que tocara el cuerpo de Pablo a través de un aguijón en la carne. Mira, Gálatas 14:13, mira cómo nos apoya la idea de que Pablo padecía de un problema físico grave. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. A un enfermo él, algunos dicen que puede ser la malaria, la fiebre amarilla, pero eso es especulaciones, porque aquí la Biblia dice otra cosa muy distinta en Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si habéis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, ¿dónde creen ustedes que estaba el aguijón? En un ojo. Porque los mismos Gálatas dicen, si yo pudiera sacarme mis ojos, te lo diera, Pablo, para que pudieras ver mejor. Y más tarde lo confirmo en Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, escribió con grandes letras porque si hubiera escrito con letras pequeñas, él no hubiera podido leer lo que él mismo había escrito. Entonces, esto nos sigue profundizando en el tema de que el problema de Pablo era ocular. Por eso le escribió con su propia mano, que estaba en la cárcel. Y a partir de esas descripciones suponemos que la enfermedad era ocular. Acuérdense que las enfermedades oculares son muchísimas. Y en ese entonces no se podían descifrar qué tipo de enfermedad ocular podía tener Pablo. Pero hermano, la visión de él no estaba normal y por eso él tenía que escribir en letras grandes. Un ángel enviado de Satanás fue el que hizo esta situación, creó esta situación en la vida de Pablo. Sería entonces un demonio. El segundo es el verbo que se traduce abofetee. Siempre se refiere a un tratamiento duro de alguna persona. Dice, y fue abofeteado, pues es un tratamiento duro. Usted sabe que lo que le den a uno bofetadas en la cara, eso es muy duro, ¿verdad? Y al tercero, en ocasiones en el Antiguo Testamento se refiere metafóricamente al oponente como aguijones. Entonces, ¿quién era el aguijón? El mismo Satanás, ¿verdad?, que estaba tocando la vida de Pablo. También nosotros tenemos aguijones en nuestra vida. El enemigo siempre está buscando la manera de atacar a los hijos de Dios para sacarlos del camino. Menos mal que nosotros estamos permaneciendo firmes con el Señor y Él no ha podido con nosotros. Él podrá con los que son débiles en la fe.
hago la claridad. Con los débiles de la fe, Él sí puede, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a devorar a los firmes porque con ellos no puede. Pero con los que están débiles, Él sí puede trabajar. Por eso hay que tener mucho cuidado. El apóstol narra el método que Dios asumió, dice aquí la Escritura, para mantenerlo humilde y evitar que él se exaltara y evitar que él hiciera cosas desmedidas, porque Dios lo había utilizado para una revelación bien poderosa, que fue la que le mostró a él, que la dio. Pero Dios suele sacar bueno de lo malo. Dios saca las cosas buenas de lo malo. Es como cuando usted comete un error. Usted saca del error, saca lo único bueno y desecha lo malo, para que usted no lo vuelva a hacer, ¿sabe? Y esto Dios lo permite para que el enemigo, dice aquí, para que los reproches del enemigo, y eso que tú eres, y eso que tú haces, y esto que, para que esos reproches del enemigo nos ayuden a nosotros a protegernos del orgullo. Porque ya usted entonces ya no va a ser orgulloso, porque le están diciendo, le están hablando, le están insistiendo, usted va a cambiar, usted va a sacar ese orgullo que lo único que hace es apartarte de la presencia del Señor. Entonces, Él va a ayudarte a sanar ese orgullo espiritual. Cuando esto pasa, esa lucha con el enemigo, en lo que va a ocasionar el enemigo es que usted, hermano, se sane de ese orgullo espiritual y pueda estar en la presencia del Señor y ser humilde ante Dios, que es lo que Dios nos pide a nosotros. Lo que sí te puedo afirmar es que el aguijón del apóstol era necesario, como el aguijón que nosotros tenemos ahora, es necesario para que no se salte sobremaneramente en este momento de la vida. Dice, gloriarse a causa de las visiones que Dios le permitió ver. Así que usted no se gloríe, usted siga siendo manso, sencillo y humilde para que Dios lo pueda utilizar y para que Dios le pueda ayudar en esas debilidades que tiene en su vida. Y estas palabras confirman las visiones que vio el apóstol Pablo, que fueron reveladas y fueron poderosas y fueron sublimes en ese momento y son hasta el día de hoy sublimes. Por lo cual, para que esto no fuera motivo de vanagloria para sí, Dios le permitió que ese aguijón tocara su cuerpo. Hay cosas que Dios va a permitir. Lo único que no ha permitido es que el enemigo toque nuestra vida, que es totalmente lo que Dios no le permite a él. Entonces, Dios le permitió que esa espinita estuviera ahí, para que cada vez que le sintiera el dolor de la espina se acordara que tenía que ser humilde delante de Dios, sencillo delante de Dios. Y sabe que para que él también supiera que esas revelaciones tan poderosas, esas revelaciones tan sublimes, no era porque él era Pablo, sino porque Dios quería en su misericordia bendecir a Pablo. Era la misericordia de Dios lo que él quería mostrar. En este pasaje Pablo aparece en unos momentos caminando en lugares celestiales y después aparece en momentos caminando en lugares terrenales. Por eso él dice, no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo sí sé que yo lo que vi, lo vi, que el Señor me lo mostró a mí. ¿Sabes? Pero Dios le mandó un mensajero de Satanás, le permitió, no se lo mandó, permitió un mensajero de Satanás para que él sufriera ese aguijón en la carne y él pudiera restaurar su vida espiritual. Pablo logró ver el aguijón como un don de Dios. Fíjate usted. ¿Por qué? Porque él vio a través de ese aguijón cómo él pudo crecer, cómo pudo enamorarse más de Dios, cómo pudo servirle con mayor amor a Dios en su vida. Las debilidades tienen la misma misión en cada uno de nosotros. Por eso es importante que tengamos debilidades, pero también es importante que las pongamos en las manos de Dios para que Dios nos ayude a nosotros. ¿Sabe? Porque cuando la espina que punza la carne nos hace depender más de Dios. Usted se acuerda y enseguida vuelve en sí y vamos para adelante. Lo bueno de esto es que el aguijón que estaba en la carne, dice aquí, no tocaba el espíritu de él. Eso fue lo más importante. Nunca tocó su espíritu. Que el aguijón que hoy tienes tú y que tengo yo, nunca toque nuestro espíritu, porque ahí sí nos apartamos de Dios. Ahí sí no queremos ver a Dios. Ahí no queremos alabar a Dios en ningún momento de nuestra vida. Entonces, hermanos, ese era el propósito, de que su espíritu no fuera tocado por el enemigo. Mire, otro de los propósitos en cuanto a las debilidades de nosotros, no ser tentado en el espíritu. Cualquier cosa que nos mueva a orar es buena. Nosotros tenemos que orar por todo, en todo y en todo tiempo. Aquí lo dice
la palabra del Señor, que nosotros debemos estar atentos a que la palabra se cumpla en nuestra vida. Solo ahora, con la experiencia de Pablo, que ya las estamos estudiando, las estamos viendo, hay oraciones donde Dios está en silencio y oraciones que Dios no contesta. Pablo le habló al Señor y nada que le contestó. Miren lo que dice, y el mismo Jesús, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que le oró al Padre que pasara de esa copa, el Padre no le contestó nada. Mírenlo aquí en Lucas 22:42 que dice. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, Dios no nos va a contestar todas las oraciones, ni a su propio hijo en un momento de dolor, en un momento crítico, Dios le contestó la oración. La oración es un ungüento para todas las heridas, para todas las llagas. Usted ore que Dios va sanando la llaga. Es un remedio, la oración, para toda enfermedad. Y cuando estamos afligidos con aguijones, dice la Escritura, en la carne, debemos entregar esa oración a Dios. En todo tiempo tenemos que orar, que dice Mateo 5:44. Si no contesta en la primera oración, ni en la segunda, ni en la tercera, hermano, que sigamos orando, no perdamos el tiempo dejando de orar, porque entonces menos va a llegar la respuesta de parte de Dios. Él nos está enseñando a insistir en la oración. Cuando no llega es porque quiere que insistamos, orando. Pablo estaba insistiendo en la oración con el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que todo el tiempo tenemos que orar. No podemos estar desocupados en la oración. Todos necesitamos orar. Yo no veo que eres una persona que no necesita orar. Todos tenemos que orar por algo, por alguien, de alguna manera en la vida. Pero por esto el Señor hace de ella no una opción, sino una necesidad del cristiano. El cristiano que no ora no es cristiano. No es opcional orar. Es que es una orden de Dios orar por el propio beneficio suyo y mío. Primera Crónicas 16:11 lo dice claramente. Buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscar al Señor y su poder y buscar su rostro continuamente. Hay que orar, hermano. Cuando usted ora, hermano, hay una guerra natural que se opone a que llegue al cielo, pero cuando usted ora con fe, cuando usted ora con amor, esa oración va a llegar al trono de la gracia. Y Dios va a responder nuestras oraciones. ¿Sabe? Hay oraciones que Dios concede con ira y hay oraciones que también Dios niega con amor. Nosotros no somos Dios, pero Dios sí sabe. Algunas por ira, otras por amor, pero Dios hace lo que Él quiere hacer. Y Dios dice también aquí en la palabra, cuando Dios nos quita nuestros problemas y tentaciones, es porque nos da gracia suficiente. Y esa gracia suficiente es un regalo de Dios. En la gracia de Jesús estamos nosotros incluidos. Una gracia que no nos costó nada. Por eso no tenemos razón para quejarnos, sino al contrario, seguir orando. En Mateo 7:7 dice que nos habla de la perseverancia en la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Entonces, ¿qué significa la gracia? Porque estamos hablando de la gracia, estamos en la oración, estamos en la gracia. Todo esto fue lo que Pablo vivió y por eso Pablo fue restaurado totalmente por Dios, porque siguió todo este camino que estamos aprendiendo en esta mañana. Después de reconocer cuál era su debilidad, de reconocer cuál era el aguijón, de qué le servía a tener las debilidades, cuál era el propósito de cada una de ellas, qué era lo que él tenía que entregar, él llegó hasta llegar a la oración y hasta recibir la gracia de Dios. Por eso voy a decir que es la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios con nosotros. Y eso es suficiente para iluminarnos y vivificarnos, suficiente para fortalecernos y consolarnos en todas las aflicciones y en todas las angustias que nosotros podamos tener en la vida. Esa es la gracia de Dios, para ayudarnos en todas estas circunstancias. Su poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Entonces, a través de nuestras debilidades, Dios nos va perfeccionando a través de su poder. Nos va mostrando, nos va guiando, nos va levantando, nos va fortaleciendo, dándonos nuevo ánimo, nos va vivificando todos los días. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros también. ¿Por qué está? A través de la gracia que fue derramada a través del sacrificio de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hermano, el poder de Dios se encuentra principalmente cuando dejamos de rogarle que nos quite. Esto lo aprendí yo también ahora.
Ahora le estoy diciendo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Si me quieres sanar, me sanas, y si no, aquí estoy. Porque ahora no le voy a rogar para que me quite, sino, como dice la Escritura, porque nuestra lucha y lo que escuchamos cuando Él nos habla es nuestro. Es una lucha interior que tenemos. Entonces ya no roguemos para que nos quite la lucha. Vamos a rogar para que nos ayude en la lucha y cómo nosotros poder superar esa lucha por la cual estamos pasando hoy. Cuando somos débiles en nosotros mismos, estoy hablando, entonces somos fuertes en la gracia de Dios y en el poder de Dios. Mire qué bonito es. Cuando yo me creo débil, y Dios está trabajando en mi debilidad, entonces soy fuerte en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él llama a todos los que estamos con problemas, con situaciones, para ayudarnos y levantarnos en nuestra vida. Si nos sentimos débiles por nosotros mismos, te digo nuevamente, entonces vamos a Cristo. Él es el médico por excelencia. Él va a sanar todas nuestras heridas. Él va a vendar todas nuestras llagas. Él va a cuidar a nuestra familia. Recibimos poder de Él y disfrutamos de todas las promesas que Él ha dejado en la palabra para usted y para mí. Romanos 8:26 dice algo muy claro. Entonces, cuando usted y yo vamos a recibir el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, es cuando las provisiones del poder y la gracia divina van a estar fuertemente en nuestra vida. ¿Qué dice? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues en qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros ante el Padre Celestial. ¿Quién nos va a ayudar a nosotros en esta debilidad? El Espíritu Santo de Dios, que es el que está en esta dispensación. Porque la dispensación de Cristo, de la gracia, ya era cuando Cristo. Ahora estamos en la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Y hay debilidades en nuestra vida que en no pocas ocasiones nos conducen a estados de quebrantamiento. Y algunas debilidades no solamente nos quebrantan, sino que nos llevan a un caso de desesperación. Pero acuérdense que angustiados, más no desesperados. Tenemos que hacer un pare cuando estemos angustiados para no llegar a la desesperación. Porque el quebrantamiento nos lleva a la desesperación. Entonces tenemos que poner un pare para saber cómo manejarlo. Y el Señor escuchó la primera, la segunda y la tercera vez, que escuchó que Pablo 3 veces le pidió que quitara el aguijón. Y Jesús se hizo, vea, el sordo. No contestó ninguna oración de Pablo. Cuando Dios no te quiere quitar el aguijón, es porque necesita que tú seas mayormente fortalecido con Él. El asunto no fue que Pablo no le orara al Señor, el asunto fue que el Señor escuchó, pero no respondió. Y así muchas veces no va a responder a oraciones que Él sabe que no las puede responder porque son para bendición de nuestra vida. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, con la Iglesia Internacional Refugio Divino, escuchando este poderoso mensaje que sirva para que más adelante puedas poner tus debilidades en las manos del Señor.